Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoiseBiz. En esta entrega les voy a mostrar cómo quité la puerta y la ventana de herrería que estaban en este lugar para poder extender el uso de la cocina hacia el patio si fuera necesario. También les voy a mostrar cómo quité las ventanas interiores de los dos talleres de la planta alta. Si acabas de descubrir este canal, te comparto que este canal documenta la remodelación de esta propiedad para convertirla en un conjunto de talleres. Todavía nos encontramos en la fase de la demolición, pero ya muy pronto vamos a empezar a hacer cosas más creativas y más interesantes. Vamos a hacer las nuevas puertas y ventanas de herrería, vamos a poner la instalación eléctrica, la tubería de agua, la tubería de drenaje, vamos a darle el acabado final a todos los muros y a todos los pisos. Así que si te interesa seguir el desarrollo de este proyecto de remodelación, te invito a que te suscribas al canal. Ahora sí, veamos el trabajo. Aquí están la puerta y la ventana de herrería de la cocina. Las dos impiden que haya una buena iluminación natural en la cocina. Estas son las ventanas interiores de los talleres de la planta alta. Traté de remover los cristales para restarle peso a la ventana de herrería, pero sobre todo por fuera no pude llegar con el cúter al fondo del marco. Remover los cristales resultó muy difícil, así que desistí de ello. Al quitar el repello del muro bajo la ventana, traté de no dañar los ladrillos para poder reutilizarlos. Por eso estoy usando aquí el cincel para quitar azulejos, para remover solo la capa superficial de repello y no pegar a los ladrillos. Desafortunadamente, el repello interior del muro estaba hecho con un mortero muy duro, que se desprendía en trozos muy grandes, pero se llevaba consigo la capa exterior de los ladrillos. Lo siguiente fue desmontar la puerta para quitarle peso a la estructura de herrería. En medio estaba esta bisagra al revés que impedía desmontar la puerta. Las otras dos bisagras permitían que la puerta se desmontara hacia arriba. Con la moladora angular corté la bisagra que bloqueaba la puerta. Aquí espero a que el disco deje de girar por completo. Y aquí desarmo la bisagra con los guantes puestos porque aún está muy caliente. La puerta estaba muy pesada y batallé mucho para desmontarla yo solo. No me percaté de que mi posición no dejaba ver cómo desmontaba la puerta. Logré desmontarla usando dos llaves perico para hacer palanca en la base de la puerta. Ahí se puede ver cómo coloqué las llaves para hacer palanca. Después quité ese borde que protegía las tuberías para llevar agua caliente y fría al baño de la bodega. Esas tuberías desde luego están en desuso. Con el cincel para quitar azulejos, removí los azulejos que cubrían el borde. Después, con el cincel plano, fui rompiendo el borde en pedazos.
Rompí todo el repello que rodeaba el marco de herrería. Aquí estoy cortando los marcos de las varillas de metal que se usan tradicionalmente aquí en México para fijar estructuras de herrería a los muros. Aquí estoy ya removiendo la estructura de herrería con mucho cuidado porque efectivamente estaba muy pesada. Una vez retirada la estructura de herrería, quité los ladrillos del muro uno por uno. Fueron pocos los ladrillos que se pueden reutilizar porque la mayoría no salieron en buen estado. Con el cincel plano corté los ladrillos que no podían salir enteros. Los ladrillos más bajos estaban ya muy dañados y no me preocupé ya por sacarlos en buen estado. Aflojé y retiré las varillas de metal que aseguraban la estructura de herrería a los muros. En la planta alta el trabajo fue mucho más sencillo. Primero retiré las ventanas abatibles para restarle peso a la estructura de herrería. Los marcos de estas ventanas tienen extensiones para ser empotradas en los muros. Aquí estoy liberando las extensiones de los marcos del cemento que las rodeaba. Aquí estoy retirando todo el repello que rodeaba el marco. Ya estaba oscureciendo, pero quise de una vez retirar la ventana. Las dos ventanas del taller al fondo de la planta alta fueron retiradas de la misma manera. Y así se ve ahora la entrada de la cocina. La ampliación de la entrada llenó la cocina de luz natural. Así se ve el taller al frente de la planta alta después de retirar la ventana. Y así se ve el taller al fondo de la planta alta después de retirar las dos ventanas de herrería. Eso es todo en esta entrega.
Nos vemos en la próxima.